La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Tora. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Gracias al Señor por el día que nos ha dado. Dios es bueno, Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El Señor Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, es el Verbo hecho carne. Él vino para redimirnos, para levantarnos, para tomar el lugar que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario, pagando allí el castigo por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Una vez el ser humano cree en el Señor Jesucristo, lo acepta como su Salvador y lo reconoce como su nuevo Señor. A partir de ese momento, no solamente la salvación es una realidad en su vida, sino que además el Dios omnipotente, el Padre de misericordia, nos imparte su justicia, pero también nos hace la nueva creación, nos engendra. Todo ser humano, por la fe en el Señor Jesucristo, nace de nuevo, recibe la vida de Dios, la impartición de la vida, de la naturaleza divina, la vida eterna. ¡Qué maravilla! Nuestros pecados son borrados, todas nuestras iniquidades son borradas, ya no existen en la mente de Dios. Todo quedó olvidado, porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora nosotros somos hijos de Dios, somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Dios nos levantó del estado en que nos encontrábamos, postrados, sometidos en el reino de las tinieblas. Satanás y los demonios ejercían dominio sobre nosotros, pero el Señor Jesús nos redimió de esa dominación, de esa potestad. Ahora somos libres, pertenecemos al reino de Dios, somos hijos de Dios, verdaderamente somos hijos de Dios. Gracias a nuestro Padre Dios por su misericordia. Gracias al Señor Jesucristo por tomar nuestro lugar y morir en la cruz del Calvario por nosotros, pagando el castigo. Gracias al Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, porque mora en nuestros cuerpos, en nuestro espíritu. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! Somos hijos de Dios. Estamos aquí en la tierra para cumplir un propósito. Dios nos ha encomendado el ministerio de la palabra. Él nos confió su palabra, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dios y su palabra son uno solo. La palabra de Dios, cuando la confesamos con nuestra boca con fe, hace de acuerdo a la declaración que hacemos. Nosotros fuimos salvos por confesar la palabra de Dios, creer y confesar la palabra. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Recibimos la salvación por haber confesado la palabra de Dios. La palabra de Dios puede hacer en nuestros labios todas las cosas que Él dice que puede hacer. Dios es lo que Él dice que es. Dios hace lo que Él dice que hará. Dios es íntegro, Dios es veraz, Dios es fiel, Dios y su palabra son uno solo. En el Salmo capítulo 119, versículo 88 en adelante, dice la Biblia: Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Esta es la palabra del Salmo 119. La palabra de Dios permanece eterna en los cielos. El cielo y la tierra pasarán,
pero la palabra del Señor no pasará. La palabra de Dios es tan poderosa que llama a las cosas que no son como si fuesen. El poder de la deidad se libera a través de la palabra. Dios habla, Dios ordena y su palabra se cumple. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Uno de los hábitos más peligrosos que muchos cristianos tienen es tratar la palabra de Dios como si fuese un libro ordinario y común. La Biblia no es un libro ordinario o común. La Biblia es la palabra escrita de Dios. Dios está en su palabra. Dios respalda su palabra. Tras esta palabra escrita está Dios, el trono mismo de Dios. La palabra escrita es el testimonio de Dios acerca de sí mismo, acerca de su Hijo y acerca de todos nosotros, sus hijos, su familia. Es también un testimonio acerca del viejo enemigo que ha procurado destruir a los seres humanos. Es la revelación de Dios. La palabra de Dios es íntegra, veraz, viva y eficaz. Dios es íntegro, omnipotente, veraz e inmutable. Dios y su palabra son uno. El poder creativo e ilimitado de Dios se libera a través de su palabra. La palabra de Dios es la revelación de Dios acerca de nosotros. Toda escritura es inspirada por Dios. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios no deja de ser. La palabra de Dios permanece eterna en los cielos. La palabra de Dios es eficaz. Si usted y yo la hablamos creyendo lo que Dios dice se hace cuando usted y yo lo declaramos con nuestra boca. El poder de Dios, el poder de su palabra no mengua, no falta cuando usted la declara con fe. Cuando declaramos la palabra de Dios con fe, el Señor dice: lo que diga será hecho. La palabra de Dios permanece para siempre. Padre, te doy gracias por este día. Gracias por tu presencia. Amado Espíritu Santo, yo te pido que abra los ojos de nuestro entendimiento, nos dé la revelación, revélanos tus pensamientos, revélanos tu palabra. Señor, gracias, porque tu palabra es la verdad, tu palabra permanece eterna en los cielos. Por tu ordenación fueron creadas todas las cosas. Gracias, Padre, te doy por cada uno de los oyentes, por mis hermanos, los pastores, sus familias, los líderes de la iglesia, los miembros de la iglesia, a donde quiera que se encuentren. En esta hora, amado Padre, derrama tu gracia, gracia sobre gracia en cada familia. Declaro que los enfermos son sanados, que los oprimidos son completamente liberados, los necesitados, los menesterosos reciben ahora la sobreabundante bendición de los recursos para cada una de sus necesidades. Declaro en el nombre de Jesús que todos los vacíos se llenan, porque mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.